Se llama Sacando el Anatema de Nuestras Casas, ¿verdad? Y como ya dijimos, el anatema es una cosa dedicada para ser destruida, es una maldición, se puede tomar de diferentes cosas, pueden ser personas, objetos, ciudades, casas, cosas que son dedicadas para la destrucción. Y hay una maldición cuando hay un anatema. O hay, por ejemplo, fetiches, o hay cosas que fueron dedicadas al enemigo y que muchas veces nosotros no sabemos y las tomamos y las traemos, ¿verdad? Y muchas veces las metemos a nuestra casa. Pero ¿qué es lo que dice Dios? O sea, que saques todo eso de tu casa. Y miren, nos vamos a ir. Dice, un anatema es todo lo considerado maldito para el Señor y causa separación, dedicado a la destrucción y está puesto bajo prohibición. ¿Qué quiere decir? Que no lo debemos de tener para nosotros como cristianos, ¿verdad? No debe de haber anatema en nuestra casa. Y muchas veces nosotros nos sentimos o nos podemos sentir derrotados. Muchas veces nos podemos sentir sin fuerza. Muchas veces nos podemos sentir desanimados. Muchas veces enfermos. Muchas veces dices, pues, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué no estoy bien? Si debería de todo estar bien, si yo debería de estar bien. Muchas veces hay escasez, que dices, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Tengo 3 trabajos y pareciera como si echara el dinero en un saco roto. Cuando pasa así, hay que ver, ¿verdad? ¿Por qué está pasando eso? O sea, no son cosas que son normales. Hay algo que está obstruyendo, hay algo que está causando eso, ese deterioro. Que hay veces nos tenemos que ver, a ver si no tenemos algo ahí que nos está robando la bendición. Porque al final de cuentas, un anatema roba la bendición de Dios. Roba todo lo que Dios quiere hacer en una casa, en una familia, en nuestras vidas, en nuestro caminar. Por tener un anatema allí, ¿vale la pena? No. Ahorita vamos a ver el pecado de Acán, ¿verdad? Y cómo es que el pueblo de Dios perdió una derrota con un pueblitito chiquito que hasta dijo, bueno, ahorita no me voy a adelantar, pero muchas veces podemos decir, bueno, ¿por qué estoy perdiendo la batalla? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? ¿Qué es lo que puede haber en mi casa que está obstruyendo la bendición de Dios? Si fuera para que fuera una casa floreciente, ¿verdad? Y que muchas veces es saqueada. ¿Por qué mis hijos caminan con el enemigo? ¿Por qué está pasando eso? ¿Hay algo que está obstruyendo la bendición? Y entonces nosotros a veces nos ponemos a ver, ¿verdad? Hay esto, hay pecado, hay esta situación. ¿Qué es lo que está obstruyendo la bendición que llegue a mi casa? Y puede haber un anatema, que puede ser lo que está obstruyendo que la bendición de Dios llegue. Así como ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces es importante a veces mirar si algo hay, ¿verdad? Allí en nuestras casas que nos esté estorbando la bendición de Dios, porque Dios, los pensamientos de Dios para su pueblo son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Dice, son pensamientos de bien que tengo para ti, ¿verdad? Porque mis pensamientos son más altos y más grandes que los tuyos. Dice, tú nada más miras hasta aquí, pero yo miro hasta allá. Y yo quiero bendecirte a ti, bendecir a tus hijos y bendecir a tus nietos. Amén. Y bendecir a tus bisnietos. Pero tienes un anatema ahí en tu casa que no lo has sacado y que eso te está robando y te está comiendo la bendición. Y díganme ustedes, ¿vale la pena? Lo que pudiera haber, ¿vale la pena? Lo que fuera, que no estamos quitando, porque hay cosas que no puede venir el Señor a quitar, que nosotros tenemos que echar para afuera, ¿verdad? Y darle una patada para afuera y en el nombre de Jesús fuera. Amén. Pero esas cosas las tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? A ver qué es lo que hay en nuestra casa. Alguna vez leí de una persona que él decía que ganaba su dinero y que decía, pero ¿por qué no me alcanza? ¿Y por qué no me alcanza? Porque estaba muy apenas en su economía. Y él decía que su abuelo había ido a la guerra a China, no sé dónde, y le había traído unos
como tipo dinosaurios o serpientes o no sé qué eran. Ya ven con la tela de los chinos y con así muy, que uno de 5 garras y no sé cómo, ahí la imagen que él decía, ¿verdad? Ajá, y que él las tenía en su vino, él fue la herencia del abuelo. El abuelo había partido y le había dejado eso de herencia, que cuando él había ido a la guerra, allá lo había comprado en China, quién sabe dónde, pues él los había traído y los había puesto en su casa, y él, como le habían gustado los colores muy radiantes y muy bonitos, los puso en su sala. Desde allí llegó la escasez, y hasta que él se dio cuenta, no sé en dónde miró, o así como que dijo, oye, pues ¿qué tengo aquí? Dice, echó eso para afuera, la herencia del abuelo la echó para afuera, y de ahí era un anatema que él tenía allí en su casa, y la economía era así como que por donde se estaba yendo. Él lo testifica, ¿no? Pero nosotros podemos tener algo en nuestra casa. Muchas veces podemos tener imágenes ahí en nuestra casa. Muchas veces podemos tener cosas dedicadas. Muchas veces podemos tener ídolos. Muchas veces podemos tener budas. Que porque me lo dieron hace no sé cuánto. Muchas veces podemos tener cosas allí que están minando nuestra casa. Y que lo debemos de tomar en serio, porque a veces decimos, es que es un recuerdo que me trajo de Japón, no sé quién, o de que fue no sé a dónde y me trajo un Buda. Y ahí está en la sala de nuestra casa, ¿verdad? O hay una imagen. Dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No los adorarás. Y a veces pensamos que porque no los adoramos, ya, pero no, están dentro de tu casa. Y eso es un anatema para el Señor. Eso es un anatema. Y nos vamos a ir a lo que dice Deuteronomio, antes de empezar, 7, 25 y 26. ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Verdad? Para que vean lo que les estoy diciendo. Y dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25 y 26. Y dice así. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás, le está diciendo ahí el Señor, ¿verdad? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. No traerás nada abominable a tu casa para que no seas anatema. ¿Qué quiere decir? Para que tu casa no esté maldita, para que no haya una maldición en tu casa. No las traerás a tu casa. No quiere decir que te vayas a postrar en tu casa. Dice, no las metas a tu casa. No las debes de meter a tu casa, porque es anatema, porque es maldición. Y hay muchas cosas que podemos meter a nuestra casa y que te dice, no los metas. No metas a tu casa películas pornográficas. No metas a tu casa música de rock pesado. No metas a tu casa revistas que no debes de meter. No metas a tu casa cosas que pueden ser un anatema y que te pueden robar la bendición. No las metas. Y las que ya tienes adentro, sácalas. Saca las imágenes que tienes, porque dice el Señor, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Échalas fuera, porque eso te hace que tu casa sea un anatema. Dice, no las metas a tu casa. Debemos de ser celosos con nuestra casa, porque a veces pensamos, es que no la estoy adorando, pero las tienes dentro de tu casa. Y aquí la Escritura les está diciendo, ¿verdad? No las metas a tu casa, porque vas a ser un anatema, vas a ser una maldición. No las metas, dice el Señor. No, dice, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Dice, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué es lo que dice? Las vas a aborrecer y las vas a abominar. ¿Qué quiere decir? Ni de chiste ni de broma las traigas a tu casa. No vas a decir, ay, mira qué bonita imagen y la vas a meter. Claro que no. ¿Por qué? Porque vas a hacer anatema tu casa. ¿Qué dice el Señor? No es chiste, no es broma. Es delicado, dice, es delicado. ¿Por qué? Porque por ahí se te puede estar viendo la bendición. Tú quieres bendición, pero por ahí a lo mejor está saliendo. Hay un hoyo, ¿verdad? En el saco. Está roto. Entonces debemos de ser bien celosos para eso. ¿Qué puede haber en nuestras casas
de veras debemos de orar al Espíritu Santo para que Él venga y te traiga a tu mente. Y el Señor es bien fiel, que te dice, ¿sabes qué? Es eso, sácala, porque a veces podemos decir, pero a mí ¿por qué se me hace raro esta cosa? O esta cosa que compré, porque hay algo que es lo que tiene. Y muchas veces, a veces vienen y te regalan también cosas. Vienen y te regalan y te dicen, mira, esta cosa te la voy a regalar. Y hay veces en que uno mira las cosas que te dan y dices, a ver, ¿qué es eso que me estás regalando, no? ¿Qué es eso que me estás regalando? Y muchas veces puede ser eso. Muchas veces pueden ser cosas que uno no sabe y que pueden estar dedicadas, que pueden hacer daño en tu casa, ¿verdad? Entonces es lo que dice el Señor, ten mucho cuidado, dice, no lleves cosa abominable a tu casa, dice, para que no seas anatema. Y el Señor nos está instruyendo, ¿verdad? Dice, ¿cuáles objetos no traerás a tu casa? No traerás nada de ocultismo a tu casa. No traerás ídolos a tu casa, no traerás imágenes a tu casa, no traerás ningún tipo de desnudo, no traerás brujería, nada que tenga hechicería, nada que tenga nueva era, nada de programas de televisión, videos, músicas con contenido de violencia, de pornografía, de sensualidad, de terror, ¿verdad? No traerás ídolos, no traerás objetos de idolatría. Todo eso no lo traerás a tu casa, dice, porque va a ser un anatema para ti. Debemos de ser bien celosos, ¿verdad? De qué es lo que metemos a nuestra casa. Porque allí habita con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Amén. A Él no le gusta que estemos con cosas dentro de nuestra casa. No quiere decir, ¿verdad?, que estemos a lo mejor adorándolas, pero con el hecho de tenerlas adentro de nuestra casa, es un anatema. Se contamina la casa, ¿verdad? Entonces, a veces el Señor quiere hacer cosas y obstruye lo que Dios quiere hacer ahí en nuestra casa, con nuestras vidas, con nuestras familias, ¿verdad? Preguntamos, ¿qué es lo que hay? Yo tengo mucha reserva, por ejemplo, con esas cosas que hacen de ladrones de sueños. Ya ven que andan muy de moda y que las cuelgan en los carros o que las cuelgan... y así se llaman ladrones desde el nombre, ¿verdad? Y luego como que a los jovencitos se los regalan. Es atrapasueños. Atrapasueños. Mira, atrapasueños, yo decía ladrones de sueños. Atrapasueños. Dices, pues el puro nombre lo dice, ¿verdad? Sí. El puro nombre lo dice. Cosas como esas que a veces uno debe de ser más celoso y que dices, bueno, ¿y eso por qué? ¿Verdad? Ajá, ¿por qué se llama así y por qué lo metes a tu casa y por qué está ahí, ¿no? A veces sí debemos de ser más escrupulosos con lo que metemos y con lo que hacemos con las cosas que metemos a nuestra casa. Debemos de tener mucho cuidado también en las participaciones que tenemos. Muchas veces participamos o podemos, ¿verdad?, participar en cuestiones de fraudes, en cuestiones de robos, en cuestiones de venta de drogas, en cuestión de narcotráfico, en cuestiones... Todo eso contamina y se vuelve un anatema. Participar y tener participaciones, porque dices, a lo mejor no lo metí a mi casa, pero sí participé. Entonces, a veces podemos ser muy escrupulosos para una cosa, ¿verdad? Y decir, yo no tengo ídolos en mi casa, pero sí participo en el fraude, o sí participo en el narcotráfico, o tengo un negocio de venta de licor. Dices, o somos o no somos, ¿verdad? Claro. O somos o no somos. Y eso se vuelve un anatema. ¿Por qué? Porque al Dios que servimos es un Dios celoso, es un Dios santo. Y nosotros debemos de andar como Él dice que andemos, ¿verdad?
¿Qué debemos de hacer con el anatema? Nos vamos a ir allí a Josué, capítulo 7, para ver qué es lo que debemos de hacer con el anatema, ¿verdad? Y qué es lo que pasó aquí en el capítulo 7 de Josué. Y ahí en el capítulo 7 de Josué habla del pecado de Acán, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de Acán? Allí acabamos de decir que Josué llegó a la tierra prometida y llegó ahí enfrente de Jericó. Y Jericó, destruyeron Jericó y les dijo el Señor, ¿verdad? Que iba a ser Jericó, que iba a ser anatema. Que iba a ser anatema y que no agarraran nada de lo que había en esa ciudad que iban a destruir. Que no agarraran nada y que el oro, la plata, el hierro, y nada más fue lo que les pidió. Fueron 4 cosas, que el oro, la plata, el hierro y el bronce eran para Jehová. Y que todo lo demás lo iban a destruir y que no tomaran nada, porque iba a ser un anatema esa ciudad. Pero ¿qué es lo que vino a Acán? Acán vio un manto babilónico que se le hizo muy bonito. Entonces, ¿qué dijo? No, pues esta me lo llevo yo a mi tienda. Y agarró plata y agarró oro. Y fue y lo enterró debajo de su tienda. Entonces destruyeron la ciudad, se fueron todos. Y él que había tomado eso, imagínense, entre todo el pueblo de Dios, fue el único que fue y agarró eso. Que Dios les había dicho que no tomaran nada. Él pues dijo, no, pues yo me llevo mi platito y mi orito y voy y lo entierro y ahí lo tengo. Cuando van a la pelea contra Jai, que era una ciudad chica, decían, no, pues que vayan unos solos y resulta que vinieron derrotados. Y le dice Josué, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué venimos derrotados? ¿Por qué estamos en derrota? Y así nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué estamos en derrota? ¿Por qué estamos derrotados? ¿Por qué nuestros hijos están atados? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que dice? Ajá, porque hay un anatema. Y dice Josué, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo que hay un anatema aquí en el campamento? Sí, dice, y les dice, a ver, vengan todas las tribus, de una en una. ¿Dónde está la tribu? No, pues aquí está. ¿Dónde están las familias? Aquí está. ¿Dónde están, a ver, las casas? Y el caso que se fue haciendo, porque fue descartando gente, ¿verdad? Hasta que le tocó a Acán. Y le dice, a ver, le dice Josué a Acán, ¿por qué tomaste ese? ¿Qué fue lo que tomaste? Y le dijo, es que miré un manto babilónico y me gustó. Y aparte tomé plata y tomé oro. Y pues ¿y en dónde están? No, pues enterrados debajo de la carpa. Bueno, pues fueron, desenterraron el manto y lo que se había traído y lo trajeron. Lo trajeron delante de Jehová y lo trajeron delante del pueblo y lo trajeron delante de todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron? Lo apedrearon. ¿Por qué? Porque era pecado. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor? Que eso era un anatema para ellos. ¿Por qué? Porque Él había dicho que la ciudad era un anatema. Y miren lo que dice aquí. Dice ahí en el versículo 6:17, y será la ciudad anatema Jehová, era Jericó, ¿verdad? Con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa, dice, con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, dice, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Y qué dice? Más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro serán consagrados a Jehová y entren en tesoro de Jehová. ¿Qué es lo que se está diciendo? No toquen nada, no se lleven nada porque va a ser anatema el campamento. Pero él, Acán, él sí fue y lo tomó y se lo llevó y hizo anatema. ¿Qué es lo con los primeros que pelearon, verdad? Hubo derrota. Y se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué hubo derrota? Si Jehová está con nosotros, ¿verdad? Y así nosotros podemos decir, ¿verdad? Si somos cristianos, ¿por qué vivimos en derrota? Porque puede haber un anatema en nuestra casa. Puede haber un anatema, algo que esté contaminando en nuestra casa y que debemos de sacarlo. En el nombre de Jesús, debemos de echarlo afuera, ¿verdad? Entonces es bien importante que volteemos a ver qué es lo que tenemos ahí adentro, que está contaminando nuestra casa y que está obstruyendo la bendición de Dios,
para que el Señor venga y haga las cosas que quiere hacer dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, con nuestros hijos. ¿Qué es lo que puede haber que está ahí contaminando la tierra? ¿Verdad? Aquí era lo que Acán había sacado de Jericó, que Dios les había dicho que no sacaran, y que él fue y lo tomó y lo guardó y lo escondió. Muchas veces podemos tener cosas allí escondidas que creemos que nadie las va a ver, pero que el Señor las mira. Y que dice él, eso para mí es un anatema, ¿verdad? Hay que buscar si tenemos algo por ahí, ¿verdad? Que a Dios no le esté agradando. Dice y el 7:21 dice acá, ¿verdad? Pues vi entre los despojos, ¿verdad? En todos los despojos que había, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Lo codició y se lo llevó y lo escondió y lo metió ahí debajo, ¿verdad? Pero dice el Señor, no hay nada oculto para mí. Él todo lo mira. Y él miró que Acán había codiciado eso, que lo había codiciado y se lo llevó. Había pecado, ¿verdad? Por supuesto murió, ¿verdad? Por supuesto murió. Pero qué importante, ¿verdad? Qué importante mirar si hay algo en nuestra casa que nos pueda estar contaminando. Qué bueno que no sea así, ¿verdad? Pero si hay algo, hay que sacarlo, ¿verdad? Dios nos bendiga. Vamos a tomar un tiempo para orar.